Pues, Jari, cuando quieras, hay que tenerla. Vale, perfecto. Hola, buenos días a todos. Yo soy el doctor Batal. Ante todo, quiero agradecer a ICERS por la invitación a ofreceros esta ponencia al Colegio de Farmacéuticos y, por supuesto, a vosotros, que sois la audiencia que estáis ahí en Internet escuchando estas ponencias tan interesantes. Yo soy el director de Neurocenter. Tenemos ahí la unidad de epilepsia en el Centro Médico Tecnon y soy el investigador principal para varios ensayos clínicos randomizados de CBD en epilepsia. Entonces, os voy a contar un poquito cuál es el razonamiento de utilizar este cannabinoide, CBD en epilepsia, y cuál es el origen y a lo que ha conllevado, ¿no? Que es el primer medicamento con base de cannabinoide aprobado para epilepsia en Europa y en Estados Unidos. Voy a pasar a la siguiente. Ahí está mi correo electrónico. Si alguno de ustedes quiere contactar conmigo porque tiene alguna duda, quiere resolver alguna cosa o simplemente para hablar acerca del tratamiento con cannabinoides en neurología, pues ahí me pueden contactar en ese correo electrónico. Bueno, pues esta diapositiva simplemente para poner en perspectiva la prevalencia de la epilepsia en España y es alrededor del 1%, como en el resto de los países occidentales. Es decir, que el 1% de la población en este momento tiene epilepsia. En España, pues si hacemos así un poquito una cuenta así a lo grande, pues serán 470.000 pacientes con epilepsia en este momento en España. La epilepsia es una enfermedad en principio fácilmente tratable con antiepilépticos. Es decir, hasta un 70% de los pacientes se controlan perfectamente con los tratamientos antiepilépticos de los que disponemos en este momento. Pero el problema, ¿cuál es con la epilepsia? Es la epilepsia fármaco-resistente. Es otro 30-25% de pacientes que no responden al tratamiento con antiepilépticos, que siguen teniendo crisis y con una importante merma en su calidad de vida. Y entonces, si trasladamos los números, pues son 117.000 pacientes en España en este momento con epilepsia fármaco-resistente. Son 117.000 pacientes a los que hay que dar una respuesta terapéutica. De estos puede ser respuesta terapéutica con fármacos o también con cirugía de la epilepsia. Es decir, de estos 117.000, un 30% son candidatos quirúrgicos. Pero, ¿y al resto qué hacemos con ellos, no? Es decir, hay que darles una respuesta terapéutica, como dije antes. Entonces, ya sabemos que la epilepsia es una enfermedad causada por un fenómeno electroquímico en un grupo de neuronas de la corteza cerebral. Este grupo de neuronas tiene una actividad eléctrica pues, aumentada, de un umbral eléctrico disminuido, por lo cual están disparando continuamente a un nivel mucho más alto. Y este grupo está disparando pues, de una forma dispersa, pero cuando se sincroniza y todas disparan a la vez, es cuando se produce la crisis epiléptica. Entonces, realmente cualquier enfermedad que afecta a la corteza cerebral puede generar una epilepsia. Y lo que veis en esta diapositiva, aquí lo he separado en causas congénitas y adquiridas. Las causas congénitas son las enfermedades que se producen durante el desarrollo embrionario o alrededor del parto. Entonces, las causas más frecuentes son las lesiones intraútero, los síndromes neurocutáneos, anomalías cromosómicas, por supuesto, y algunos tumores cerebrales que pueden ocurrir durante el embarazo. De las adquiridas son las que vemos sobre todo en adultos, que son, pues eso, por traumatismo craneoencefálico, lesiones posquirúrgicas, posinfecciosas. Un grupo muy importante son las enfermedades cerebrovasculares, como puede ser el infarto cerebral y la hemorragia cerebral. Por eso vemos una gran prevalencia de epilepsia en la gente mayor hoy en día. Por supuesto, tumores y, sobre todo, tóxicos y enfermedades degenerativas. Es decir, que hay un amplio rango de enfermedades neurológicas que afectan la corteza cerebral que producen la epilepsia. Por eso es una enfermedad muy polimorfa y muy extendida. Entonces, estábamos hablando de las epilepsias farmacoresistentes. Y abriendo un poquito el campo, para que veáis un poquito luego dónde los cannabinoides van a tener su gran protagonismo en las epilepsias, es sobre todo en las epilepsias infantiles, en las encefalopatías epilépticas. Entonces, ¿qué son las encefalopatías epilépticas? Es un síndrome epiléptico
en el que el niño presenta una epilepsia con múltiples crisis, muy frecuentes, pueden ser niños que llegan a tener de 50 a 100 crisis al día, pero que además de la epilepsia lo que tienen es un problema neurológico severo, ya sea un retraso intelectual severo, un retraso psicomotor importante o incluso tetraplegias. Y lo que sí sabemos es que estas encefalopatías epilépticas implica la noción de que la actividad epiléptica en sí mismo contribuye a ese retraso psicomotor. Es decir, nosotros esto lo sabemos porque cuando somos capaces de controlar la epilepsia en estos niños, mejoran espectacularmente desde el punto de vista neurológico. Son niños que cuando controlamos la epilepsia son capaces a lo mejor de empezar a hablar o empezar a caminar. Por esto, el concepto de encefalopatía epiléptica, es decir, que la epilepsia en sí mismo hace ya o puede producir una encefalopatía, una afectación mismo del cerebro, ya aparte de la enfermedad original que produce la enfermedad, ¿no? Y entonces aquí es donde los cannabinoides han tenido el protagonismo, las encefalopatías epilépticas, y sobre todo dos, de las que vamos a hablar, que es el síndrome de Dravet, que es una encefalopatía mioclónica severa de la infancia, y el síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces, ¿cómo tratamos las epilepsias? Las epilepsias pues, se tratan muy bien con fármacos, y como veis aquí, en esta diapositiva, esto es un poquito la evolución cronológica de la creación, ¿no? O de la síntesis de los antiepilépticos. Empezamos sobre todo con el fenobarbital a finales del siglo XIX, un antiepiléptico extremadamente potente, por cierto. Y luego, a mediados del siglo XX, aparecen los antiepilépticos clásicos, ¿no? Como es la fenitoína, como es la carbamazepina, como es el ácido valproico, el famoso Depakine. ¿Y qué pasa a partir de los años 90 del siglo pasado? Pues que tenemos una explosión increíble en la síntesis de nuevos antiepilépticos. Como podéis ver ahí, pues se agrupan en los últimos 20-25 años la aparición de muchos nuevos antiepilépticos. Pero, ¿acaso esto ha solucionado el problema de las epilepsias farmacoresistentes? Pues, en gran parte no. Sí que han mejorado un aspecto, es que han reducido mucho los efectos secundarios en estos pacientes. Estos fármacos son mucho más seguros, son mucho más tolerables, pero realmente en eficacia no han superado el fenobarbital. Es decir, que seguimos con ese umbral del 70% de pacientes sin crisis y de un 25-30% de pacientes farmacoresistentes. Entonces, en este momento, uno va a una farmacia aquí y tenemos a nuestra disponibilidad 28 fármacos antiepilépticos. Estos son los que yo utilizo. He puesto en negrita los que más utilizo con mi población de pacientes que tienen epilepsia. Entonces, son fármacos muy útiles, son fármacos que funcionan muy bien en el 70% de los casos, pero en ese 30% de pacientes fármacoresistentes, pues hay que utilizar una combinación de alguno de ellos para poder reducir al máximo las crisis que tiene el paciente al día o a la semana. A veces conseguimos algo, a veces no. ¿Y cómo actúan los fármacos antiepilépticos? Pues clásicamente los fármacos antiepilépticos actúan a nivel de la membrana neuronal, sobre todo a nivel de la sinapsis y fundamentalmente a niveles de los canales sodio-dependientes de voltaje, también a nivel de los receptores GABA, a nivel de los canales de calcio y los receptores glutaminérgicos NMDA y AMP. Es decir, actúan en diferentes lugares de la superficie, es decir, son estabilizadores de la membrana neuronal. Si conseguimos estabilizar la membrana neuronal, esta aumenta el umbral eléctrico y, por lo tanto, no dispara tanto. ¿Y cuál es la historia natural de la epilepsia? Os voy a dar un ejemplo. Si yo tengo 100 pacientes que me vienen con un primer diagnóstico de epilepsia y les trato a ciegas con un antiepiléptico, conseguiré controlar totalmente la epilepsia en un 50% de ellos. Que es ahí, donde pone tratamiento sucesivo con fármaco antiepiléptico, con el primero, he llegado a un 50%. Vale, ¿qué pasa con el otro 50%? Pues que tengo que intentar un segundo tratamiento, ya que el primero no ha funcionado. Y ahí consigo controlar otro 10%, ¿vale? Si ese 40% que queda lo trato con un tercer fármaco, solo consigo controlar otro 5% más. Es decir, que cuando el paciente
no se controla con 1, ni con 2, ni con 3, es decir, ya estamos hablando de una epilepsia fármaco-resistente. Es decir, lo sabemos muy al principio, es decir, en cuestión de 6 meses sabemos si ese paciente va a ser un paciente con una epilepsia fácilmente tratable o con una epilepsia difícilmente tratable. Esa es la respuesta. Entonces, a los que tenemos que dar una solución es a ese 30% de pacientes con enfermedades, con epilepsias fármaco-resistentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en estas encefalopatías epilépticas? Este subgrupo de epilepsias fármaco-resistentes más difíciles. Pues que a principios de los años 2000 saltó en los medios de comunicación el famoso caso de Charlotte, que era una niña con síndrome de Dravet en la que sus padres trataron con aceite de cannabis y de una forma curiosísima se redujo muchísimo las crisis que tenía la niña. Para que os hagáis una idea, en el síndrome de Dravet estos niños tienen decenas, a veces cientos de crisis al día con un retraso psicomotor extremadamente importante. Es más, los niños con síndrome de Dravet habitualmente no superan en la segunda década de vida. Es decir, que este tratamiento que aplicaron los padres fue una cosa revolucionaria en este sentido, ¿no? Entonces saltó a los medios, hizo mucho ruido y la gente empezó a tomar en serio el tratamiento con cannabis en estas encefalopatías epilépticas tan severas. Eso es una diapositiva que yo puse en el Congreso Mundial de Epilepsia. Tuve una ponencia sobre la historia de cannabis en las enfermedades neurológicas. Entonces, para deciros que esto no es nuevo, es decir, no empezó con Charlotte en los años 2000, sino que esto ya se sabe desde tiempos inmemoriales, sabemos que el cannabis, de una forma empírica, los médicos ya entonces sabían que tenía una utilidad en epilepsia, ¿no? Es decir, ya desde tiempos de los árabes ya sabían que funcionaba parcialmente en epilepsia. Luego hubo experimentación e investigación abierta en pacientes que mostraba resultados prometedores con CBD y sobre todo pues, los temas que ha expuesto muy bien el doctor Goicoechea en esta primera ponencia, que los modelos animales y los datos de in vitro mostraban actividad antiepiléptica y contra el dolor del CBD. Tenemos también en epilepsia la controversia de qué es mejor, el CBD o el THC o combinaciones. Yo, por el momento, como no hay conocimiento, no hay evidencia científica, no voy a entrar en este campo, ¿no? Y entonces, esto es en el 2017, cuando yo di esta ponencia, en el último punto puse que había varios ensayos clínicos randomizados preparados por las agencias europeas y en Estados Unidos por la FDA con cannabinoides en epilepsia que estaba pendiente de resultados. Entonces, estos eran básicamente los cannabinoides que son un poquito la diana terapéutica que estamos buscando, ¿no? El THC, el CBG, que es el cannabigeniol, el CBD y el CBN. No voy a pasar muy por encima, o prácticamente nada sobre el sistema endocannabinoide, que también los ponentes anteriores han expuesto. Lo único que quiero puntualizar un poco es que respecto al CBD no tenemos muy claro aún cuál es el mecanismo de acción. Y por lo menos en los tratamientos antiepilépticos hay mucha magia negra en esto. Es decir, de siempre, cuando comercializan un fármaco antiepiléptico, el laboratorio tiene como muy claro cuál es el mecanismo de acción. Y luego, años más tarde, no solo vemos que a lo mejor ese no es el único mecanismo de acción, pero a veces vemos que, desde luego, no es el mecanismo de acción que anunciaba el laboratorio. Y hay varios ejemplos históricos muy llamativos, pero bueno, eso es una historia aparte. Por lo cual, no hay que fijarse tanto en el mecanismo de acción como en el efecto terapéutico en sí. Y para eso están los ensayos clínicos. La farmacología del CBD, pues existen múltiples vías de administración. Lo que sí sabemos es que los cannabinoides son lipofílicos y en sangre tienen una alta unión a proteínas. Ahora bien, esto tiene una implicación y es que la alta unión a proteínas hace que pueden interferir con otros fármacos. Y lo que hemos visto en los ensayos clínicos es que sí que pueden interferir con otros antiepilépticos y sobre todo que la afectación de la vía excretora de
no solo del CBD, sino de otros antiepilépticos, es sobre todo a nivel de hígado. Y ahí sí que pueden producir ciertos problemas. Por eso, los tratamientos con cannabinoides siempre tienen que ser bajo supervisión médica para evitar estos efectos secundarios. Una diapositiva, no voy a profundizar en ella, ya que anteriormente se ha explicado de una forma bastante más simple y bastante más elegante cuál es el sistema endocannabinoide. Y también de los efectos farmacológicos del CBD y del THC. Entonces, ¿cuáles eran los usos médicos del cannabis? Pues hasta ahora, lo que haya aprobado por parte de las autoridades farmacéuticas es para esta espasticidad en esclerosis múltiple. Y me parece que también, no estoy muy seguro, a lo mejor aquí mis compañeros los farmacéuticos me pueden corregir, creo que también tiene cierta aprobación para los efectos secundarios de la quimioterapia, que es básicamente las náuseas y los vómitos. Esta es una diapositiva que simplemente quiero demostrar con esto la explosión que ha habido en investigación de los cannabinoides para múltiples patologías, ya tanto neurológicas como no neurológicas. Es decir, yo creo que el caso de Charlotte y de los casos del síndrome de Dravet, que se controlan bastante bien con CBD, ha dado un empujón significativo a la investigación en cannabinoides. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de qué ha ocurrido con estos ensayos clínicos. Entonces, los ensayos clínicos básicamente son el banco de pruebas de una molécula para ver si tiene un efecto terapéutico o no tiene un efecto terapéutico. Y no solo si tiene un efecto terapéutico, sino también son seguros o no son seguros. Estos ensayos clínicos están estrechamente supervisados por las autoridades sanitarias y se llevan a cabo en unas situaciones de control extremo. Habéis oído en las noticias últimamente que los ensayos clínicos que se están llevando a cabo de la vacuna del COVID, pues se han tenido que detener porque han tenido efectos secundarios en un par de pacientes. Parece que ha habido efectos secundarios a nivel autoinmune neurológico. Pues para eso se hacen los ensayos clínicos, para estar seguro de que es un fármaco aceptable para la población en general y si tiene un efecto terapéutico real. Por eso es doble ciego contra placebo. Vemos si el efecto es superior a si le dásemos al paciente con la misma enfermedad un placebo. Entonces, ¿qué ha pasado con el ensayo clínico en síndrome de Dravet? Pues hemos visto básicamente que reduce claramente la frecuencia de crisis de una forma estadísticamente significativa. Como veis ahí en azul, el 62% de los pacientes son respondedores frente al 44% de los pacientes con placebo. ¿Y cuál es el porcentaje mediano de reducción de crisis totales? Pues claramente muchísimo mayor de forma estadísticamente significativa con CBD. ¿Y qué ha pasado en el ensayo clínico con esta otra encefalopatía epiléptica, que es el síndrome de Lennox-Gastaut? Pues que para las crisis con caídas y para las crisis tampoco, que son sin caídas, también la reducción ha sido estadísticamente significativa con CBD. ¿Y qué ha sido de los resultados de seguridad? Pues lo que dice es que básicamente, efectivamente, muchos pacientes han tenido efectos secundarios, pero los que están relacionados con el fármaco, que es lo que veis en rojo ahí abajo, son fundamentalmente diarrea, somnolencia, reducción del apetito y náuseas y vómitos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Perdón. Que además del CBD, que tiene datos preclínicos que apuntan a una eficacia antiepiléptica, ¿no? Y probablemente a través de varios mecanismos. Y que los datos clínicos controlados muestran una reducción estadísticamente significativa de crisis en pacientes con epilepsia farmacoresistente. La aprobación por la agencia regulatoria, es decir, estos ensayos clínicos generados por las agencias regulatorias y llevadas a cabo por el laboratorio, han hecho que en el 2019 se haya conseguido la aprobación para este fármaco, para el CBD,
en síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut. Ahora bien, la limitación es la siguiente. Es un fármaco hospitalario, es decir, lo tiene que recetar su neurólogo, su neuropediatra hospitalario, solo a niños que tengan síndrome de Dravet o síndrome de Lennox-Gastaut. Esto, por supuesto, tiene que ir por varios filtros, con un informe médico, aprobación por parte de dirección médica, aprobación por parte de la jefatura de farmacia del hospital, y es un fármaco de dispensación hospitalaria. Es decir, está muy regulado, está muy controlada su dispensación. De todas formas, aún están en marcha otros ensayos clínicos para otro tipo de patologías o síndromes pediátricos con epilepsias farmacoresistentes, sobre todo los espasmos infantiles y el síndrome de Rett. Bueno, y espero que haya sido sucinta la ponencia y muchas gracias. Gracias, Javi.